Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Saben que yo estaba pensando que los griegos, en particular Aristóteles, escribieron mucho acerca de las virtudes. ¿eh? Enumeraron y definieron muchas de las virtudes que luego aparecen también en la Biblia. Y yo estaba pensando, mientras que meditando en esto de que ustedes me han invitado por 3 viernes seguidos, y han sido tan pacientes en escucharme y demás, que ustedes han ejercido algunas virtudes, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, etcétera, en grado heroico, porque los griegos decían que las virtudes pueden ejercerse en diversos grados, y ustedes realmente las han ejercido en grado heroico. Les agradezco esta oportunidad que me han dado de compartir con ustedes estos 3 viernes, y yo quiero que hoy compartamos o centremos nuestro estudio más específicamente en algunos textos de la Biblia. La última de las reuniones les estuve compartiendo bastante información a través de cómo avanza esta ideología fundamentalmente en el campo de la educación. Y me quedaron unas cuantas cosas por decir. Cómo busca imponerse la ideología de género. Me faltó también decirles qué sectores están involucrados, aunque algo hemos mencionado, pero no de una manera sistemática. Pero bueno, como ya les dije, el tema es muy amplio y no pretendemos tampoco, digamos, abarcarlo en un 100%. Pero hoy quiero que compartamos, en primer lugar, un texto de la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 18, dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, hasta aquí el texto. Nosotros sabemos ya que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando hablo hombre, me refiero al varón y a la mujer. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Cuando decimos en qué consiste esta imagen y semejanza de Dios en el ser humano, solemos enumerar toda una serie de características antropológicas. El ser humano es un ser racional. La imagen de Dios se refleja también en el ser humano a través de su libertad, a través de su voluntad, a través de su responsabilidad. Pero yo me he hecho la pregunta, ¿cómo entra esto de la diferenciación sexual en la imagen de Dios? ¿Cómo juega, cómo refleja la diferenciación sexual que Dios haya hecho al ser humano bajo esas dos modalidades diferenciadas, varón y mujer? ¿Cómo juega esto? ¿Cómo refleja esto la imagen de Dios? Esto me lo he preguntado y me puse a investigar un poquito sobre el tema. Efectivamente, ¿qué significa la diferenciación sexual en relación con la imagen de Dios? Bien, esto indudablemente, esta diferenciación sexual, es un vehículo para hablarnos de cómo es Dios. Para hablarnos de cómo es Dios. El ser humano, varón y mujer, refleja de alguna manera a Dios. Nos habla de que Dios es
comunión entre personas. Esto de la diferenciación sexual nos muestra un aspecto de Dios, que es el aspecto de que Dios es comunión entre personas. Y acá tenemos, para reflejar esta realidad de Dios, dos personas diferentemente sexuadas. Por eso que todas las variedades de homosexualidad apuntan a negar esta diferencia, apuntan a negar esta complementariedad, apuntan a negar este aspecto de comunión entre las personas de la Trinidad. Claro, esta actitud es el egoísmo, y voy a usar una palabra tal vez un poco extraña, el solipsismo, es una palabra que usa la psicología y la sociología para identificar al hombre solo, aislado, que no quiere entrar en comunión con algo que sea distinto a él. Alguien que solo quiere relacionarse con, digamos, con verse a sí mismo reflejado en el otro, como si fuera un espejo. Buscar a un igual a él, no a un distinto, a una persona diferente y complementaria. Entonces, como decíamos, este egoísmo o solipsismo está llevado al extremo, hoy por hoy lo vemos, en esta ideología. Claro, no es raro que para compensar esta realidad que niega la diferencia sexual y busca en el otro un igual a él, para compensar esta diferencia, no es raro que la ideología de género use hasta el cansancio el concepto de diversidad. Y yo pensaba mientras que leía esto, en ese refrán, que nunca más bien entra este refrán, se aplica este refrán, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Entonces, esta gente que permanentemente presume del concepto de diversidad, y yo creo que a los que están en este tema les salen por las orejas el concepto de diversidad, que vaya a saber qué significado le dan, porque todas las formas de homosexualidad lo que niegan es justamente la diferencia. La ideología de género que dice que no hay diferencias sexuales naturales entre varones y mujeres, sino que cada uno elige lo que quiere ser entre múltiples opciones, en el fondo lo que están negando es esta realidad de la diferencia. La Biblia nos habla de que varón y mujer, gracias a esa realidad sexuada en dos aspectos, en dos personas iguales en dignidad pero diferentes, la Biblia nos habla de que el ser humano, los seres humanos son relacionables, complementarios y reflejo de un Dios que es comunión y comunicación. Dios es comunión y comunicación. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Muchos de ustedes han viajado en alguna oportunidad en avión y viene la persona, no quiero decir señorita porque también los ideólogos de género, una de las profesiones que han, digamos, tachado y estigmatizado y deplorado es la función de la azafata, ¿no? Hasta la Asociación de Azafatas se ha levantado en contra de esta ideología que dicen que las azafatas son prácticamente entes totalmente objetos del varón. Entonces, lo mismo en la profesión de modelo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero se acerca la azafata o el azafato, o quienes ustedes quieran denominar, se acerca y les dice, carne o pollo, ¿no? Está esa elección. Bueno, yo puedo reconocer la diferencia y optar. Reconozco que una cosa es la carne vacuna y otra cosa es la carne de ave, reconozco la diferencia y opto. Ahora también puedo optar por negar la diferencia en contradicción con la realidad empírica, la realidad objetiva, y decir, yo decido qué es qué. Denme pollo, y cuando la azafata me alcanza, yo le digo, no, le dije pollo, y la azafata me alcanza, sí es esto, no, esto es carne, le digo yo, porque yo decido qué es cada cosa. No, pero no hay para la ideología de género no hay una realidad objetiva. Lo que vale es la autopercepción. Yo percibo que esto es carne vacuna,
Y bueno, la azafata en todo caso se van a mirar entre ellas, la que me sirve va a mirar a la otra que colabora con ella, se van a mirar con una mirada cómplice como diciendo, cuidado que acá tenemos un caso peligroso. Sí, tome señor lo que usted quiera, me van a decir. Ahora, también tengo otra opción. Yo podría, como tercera opción, diluir la diferencia entre la carne vacuna y el pollo, diluir la diferencia proponiendo, inventando otras infinitas alternativas. Carne, pollo, plástico, papel, madera, vidrio, etc. Todas opciones antinaturales y absurdas. En realidad, con esta excusa de la diversidad, inventando opciones antinaturales, inventando opciones antinaturales, cuyo único límite es la imaginación del sujeto, ese es el único límite, la imaginación del sujeto, inventando opciones infinitas, antinaturales, lo que estoy haciendo es quitándole entidad a las verdaderas opciones. Este es el núcleo. Con esa invención extralimitada de infinito número de géneros, cuyo único límite, reitero, es la imaginación de la persona, lo que estoy haciendo es negando, desconociendo la verdadera entidad de las opciones genuinas, verdaderas, naturales. Eso implica una genuina valoración del otro como diferente y como complementario. Estas dos opciones son las de la ideología de género. Negar la diferencia, porque decir yo decido qué es qué, yo decido qué es ser, ignorando la realidad objetiva, o inventando infinitas opciones antinaturales y absurdas, imaginativas, con las cuales también estoy diluyendo la verdadera diferencia. Estoy desconociendo, estoy minimizando, estoy quitándole entidad a la verdadera diferencia que es la que existe entre un varón y una mujer. Es interesante el texto 20 que usa la palabra ayuda. En hebreo es eser. Esta palabra se emplea frecuentemente para designar una acción salvadora de Dios. Hay otros pasajes, como en Éxodo 18 o en Deuteronomio 33, en el Salmo 33, donde esta palabra se usa para designar una acción salvadora de Dios, que aquí se traduce como ayuda. La ayuda permite, esta acción salvadora permite huir de una situación que pondría en serio peligro la existencia humana. Dios ve una situación que pondría en serio peligro la existencia, entonces sale en su ayuda, es decir, en su salvación. Cuando Dios le da a la mujer, lo está salvando a Adán, porque Dios ya percibe que la cosa no iba a funcionar bien, estando él solito en el planeta. Y aparece esta acción salvadora de Dios al darle la compañera, diferente, complementaria, que la ideología de género desconoce, porque la ideología de género no quiere saber nada con las acciones salvadoras de Dios. Es más, luego utiliza la palabra idónea o adecuada, que en hebreo es kenegdó. Esta palabra habla de reciprocidad, denota la existencia de un interlocutor. Entonces, imaginémonos a Dios en ese momento. Dios decide, frente a la soledad de Adán, hacerle un eser kenegdó. Esto quiere decir una presencia de reciprocidad, de mutualidad. Como diría el comentario Bacon, una ayudante como le correspondía a Adán. Entonces, todo lo dicho hasta ahora nos enseña que el texto nos habla de comunicación, alteridad, es decir, que hay un otro, distinto a yo, a mí, un otro, comunicación, alteridad, un interlocutor, comunión, algo que me salva, algo que me hace vivir. Ese otro diferente a mí me hace vivir, me salva. Ese otro diferente a mí, que niega la ideología de género. Por eso que la expresión de júbilo proferida por Adán es la más apropiada. Adán dice, se podría traducir
entre signos de admiración, esta vez sí, dice Adán, porque había visto todos los seres y dijo, no, ninguno de estos va. Esta vez sí. Yo pienso como esos casos de esas personas que han tenido muchas novias o muchos matrimonios, tal vez en su vida pasada, muchos, y todo fracasó, y de pronto encuentra, y dice, esta vez sí, con júbilo, esta vez sí, esta es la persona adecuada para mí. Esta expresión de júbilo que expresa ese gozoso placer del encuentro y de la unión. Esa presencia con el otro, insisto, distinto, diferente y complementario, hace posible tres cosas. La comunicación, porque Adán solo, no sé, está bien, se comunicaba con Dios, pero no con un par. La comunicación, la autoidentificación, porque si estuviera Adán solo en el planeta, no se podría autoidentificar, ni siquiera necesitaría un nombre, porque Dios le podría llamar, hey, ser humano, y él iba, porque era el único ser humano, ni siquiera necesitaba un nombre. Con llamarle hombre, ven aquí, y ya Adán iba. Ahora, cuando hay un otro, yo puedo identificarme como distinto al otro. Entonces yo necesito un nombre, el otro tiene un nombre. Entonces, esta presencia del otro, diferente y complementario, hace posible la comunicación, la autoidentificación y también el deseo, es decir, esa atracción que lo pone en movimiento al hombre para dejar ese lugar seguro, ese lugar conocido, es decir, padre y madre, lo pone en movimiento para correr ese riesgo de ir hacia el otro, de ir hacia el otro. Entonces, termino esta primera parte diciendo que en el plan de Dios, el hombre está inmerso en un mundo de relaciones. Con Dios es relación de criatura, con la tierra relación de agricultura, con los animales relación de dominio y con el otro relación de comunión recíproca. Ahora, ¿saben una cosa? El ser humano, guiado, inspirado por el enemigo, se las ha ingeniado para desvirtuar, destruir cada una de estas relaciones del ser humano. Cada una. La relación de criatura, ya desde un primer momento, el ser humano no quiso ser criatura, quiso ser Dios. Entonces esta relación quedó destruida. Es la criatura la que no rinde culto y reconocimiento al Creador, sino quiere ser su propio Dios. Yo decido lo que está bien y lo que está mal, yo decido qué ser. Se rompe esta relación de criatura, pero también la relación con la tierra también es destruida. ¿Por qué? Porque salen toda una serie de ideologías ecologistas que tienden a la deificación de la tierra. Ya no es el hombre el que trabaja la tierra, sino el hombre el que debe rendirse y rendirle culto a la madre tierra. Esto es el ecologismo, que es la, está impregnado de la nueva era, de todos lo que son los conceptos orientalistas y precristianos, digamos, incluso prehispánicos aquí en América, ¿no? De la deificación de la tierra. Pero también es destruida esa relación de dominio hacia los animales, porque el ecologismo también dice, basados en la teoría evolucionista, que no hay una diferencia esencial entre el ser humano y el resto de los seres, solamente una diferencia evolutiva. Pero no es que el ser humano tiene más dignidad que los demás seres. El doctor César Vidal cuenta que en España está más protegido el buitre leonado que un ser humano en el vientre de su madre. Es decir, acá hay una destrucción de esta relación, de esta diferencia entre el ser humano en su dignidad y el resto de los seres. Todo da lo mismo, todos valen igual. Es más, como decíamos, se protege más al rinoceronte blanco que está en extinción que al propio ser humano, que se lo busca abortar, que se lo busca eutanasiar, que se lo busca destruir por diferentes medios. Y por último, la relación con el otro también es destruida. Esa relación de comunión recíproca a través de la ideología de género que niega al otro como diferente y complementario. Bien, entonces, hasta aquí una primera reflexión bíblica, creo que de importancia crucial respecto, como para cerrar este tema, de cómo entra esto de la diferencia sexual entre varón y mujer en el plan y en el programa de Dios. Pero yo quiero que compartamos un texto más en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, texto que ya hemos leído la vez pasada, 2 Tesalonicenses 2,
1 al 3. Ya empecé mal. Este texto ya lo hemos leído, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos textos los hemos explicado la última clase, la última reunión. En el versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Quiero analizar estos últimos 2 versículos, para que podamos entender cuál es nuestra función como iglesia en este contexto. ¿Qué es lo que lo detiene? Bien, la Biblia dice que la iniquidad impera en este mundo, pero en forma de misterio. Es un misterio. Esto significa que aunque son seres humanos los que obran inicuamente, detrás existe un poder que para el mundo es secreto, el mundo no lo ve, un poder que no se percibe con los ojos físicos, y este poder no es otro que el de las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, los demonios que buscan cumplir los propósitos de Satanás. En cada tiempo, esta manifestación de la iniquidad se lleva a cabo de distintas formas. Pero siempre el propósito es el mismo: oponerse a los planes de Dios. Ahora, la Biblia dice que aún así esta manifestación de este misterio de la iniquidad es limitada. Si no existiera un impedimento, ya tendría lugar la revelación del hombre de pecado. Si no existiera un impedimento. Es notable como muchos cristianos se niegan a creer muchas de las cosas que hemos venido diciendo, por ejemplo, acerca de esta agenda globalista, tildando a esto de teorías conspirativas, conspiranoicas y cosas por el estilo. Algunos dicen: no puede haber gente, o es muy raro que exista gente tan poderosa, tan inteligente, que dirija todo un plan a nivel mundial y de tal envergadura, ¿no? Que todo esté conectado, que todo apunte al mismo objetivo. Me suena a teoría conspiranoica. Bien, respondemos a esto, que el poder, que los que dicen eso no llegan a entender, no llegan a percibir, que el poder que está detrás de todo esto, el poder no está en las personas humanas, sino en seres espirituales, tremendamente poderosos, tremendamente inteligentes, cuyas artimañas no pueden ser detectadas por aquellos que no tienen discernimiento espiritual. Es más, es interesante lo que dice Matthew Henry. Dice: ya es ahora Satanás quien mueve detrás de bastidores los hilos de la escena. Hay muchos creyentes aún que no perciben esto. Por el momento, este misterio está puesto a raya, frenado, restringido. Pero aquello que impide que la iniquidad se manifieste en todo su furor maligno, en algún momento será hecho a un lado, desaparecerá, será quitado de en medio, según distintas traducciones. Pablo dice aquí que los lectores de los tesalonicenses sabían la identidad de este poder, lo conocían. ¿Por qué lo conocían? Porque Pablo ya les habría hablado de eso varias veces. Por eso es que Pablo no lo menciona. Nosotros tenemos que deducir, estudiando otros pasajes de la Biblia, qué es esto que detiene al misterio de la iniquidad. Voy a citar a varios autores confiables. Bueno, ya he mencionado a Matthew Henry, así que vuelvo a mencionarlo. Sabemos que el comentario de Matthew Henry en gran parte es completado y corregido, etcétera, etcétera, por Francisco La Cueva. Así que por momentos queda difícil determinar quién dice qué cosa.
Generalmente, si es alguna frase así muy poética, como esa que dice que Dios creó al hombre del costado de Adán, para demostrar que mujer y varón están en un pie de igualdad y tienen la misma dignidad, para que esté cerca de su corazón, para que el hombre la ame, y para que esté debajo de su brazo, para que el hombre la proteja. No lo dice de una manera más poética. Eso seguro que es de Matthew Henry. Ahora hay otras cosas que son claramente de la Cueva. Bien, Matthew Henry, o la Cueva, vaya a saber quién, dice, el apóstol se refiere aquí al Espíritu Santo, que tras el arrebatamiento de la iglesia se habrá hecho del medio, en cuanto que es como el alma del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se irá también. De modo que habrá sido removido el obstáculo, el catejon, como dicen los comentaristas más antiguos, porque es la palabra griega que se usa aquí. Es cierto que la Escritura menciona muchas veces al Espíritu Santo en relación con el refrenamiento del mal. Lo vemos en Génesis capítulo 6, en Isaías 59, en Juan 16, del 7 al 11, incluso en 1 Juan 4. Menciona otro autor, William MacDonald, plenamente confiable, que se manifiesta en el mismo sentido. Dice, ¿qué es lo que ha estado estorbando la plena manifestación de este espíritu? Espíritu de desobediencia contra Dios. Creemos que la presencia del Espíritu Santo morando en la iglesia y en cada creyente ha sido el poder refrenador. Y así como el Espíritu vino a morar permanentemente en la iglesia en Pentecostés, se irá del mundo en ese mismo sentido en el que vino, se irá del mundo. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea retirada de este mundo. Charles Ryrie, otro de los autores plenamente confiables y recomendables, dice, el que restringe es Dios. Y el instrumento para restringir es la iglesia habitada por Dios. Esta iglesia habitada con poder, es un instrumento adecuado para restringir las fuerzas de las tinieblas. ¡Qué tremenda responsabilidad! La iglesia como instrumento adecuado para restringir las fuerzas de las tinieblas. Tremenda responsabilidad, porque nosotros tenemos que someternos al Espíritu Santo y dejarnos utilizar como ese instrumento para restringir el mal. Unger dice, lo que lo detiene, o sea, lo que frena el desarrollo y la manifestación plenos de las fuerzas demoníacas y del mal en esta era, es el Espíritu Santo. Se trata de una persona el que pone coto al mal, hasta que sea quitado del medio. Esto ocurrirá cuando la iglesia en la que habita el Espíritu sea arrebatada para recibir al Señor en el aire. Recién entonces hará su aparición el anticristo y llegará a su plenitud el misterio de la iniquidad. Bien, esto, digamos, habría más para decir, pero esto queda más que claro cuál es la función de la iglesia respecto de estas ideologías y de estas agendas. Refrenar, detener, obstaculizar. ¿De qué manera? Entro en la tercera y última parte de esta exposición. ¿Qué le toca a la iglesia? Claro, lo dicho hasta aquí nos lleva a meditar gravemente en la responsabilidad de la iglesia, en lo que toca al freno y a la oposición inflexible a todo lo que deshonre a Dios. Freno y oposición inflexible a lo que de alguna manera transgreda los mandamientos de Dios. Sin embargo, muchas veces predomina en los creyentes una mentalidad que podríamos calificar de abandonista. Claro, esta manera de pensar conduce a una total pasividad frente al mal. No, igual esto ya son las profecías de Dios, esto ya sabemos que va de mal en peor, no hagamos absolutamente nada. Y metámonos dentro de nuestros locales con la puerta bien cerrada y dediquémonos a otra cosa, como si nada pasara en el mundo. Igual esto ya viene de mal en peor y ya el Señor viene pronto. Es más, hasta algunos hasta instan a alegrarse, porque cuanto peor mejor, ¿no? Cuanto peor mejor. Yo pienso cuando a veces escucho esto,
esto de que cuanto peor mejor, como en cierta manera, está bien que nos alegremos porque el Señor viene pronto, pero nunca podemos alegrarnos porque el mal predomina en la tierra. Imagínense ustedes al Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar. Él sabía que iba a utilizar esa situación para mostrar su poder. Él lo sabía. Pero dice que él, ante esa realidad de la muerte y del pecado, dice que lloró. Yo no me imagino al Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro, en vista de eso futuro que él iba a hacer, matarse de la risa, festejar. No. Dice que él, ante esa situación, y creo que es la misma actitud que tenemos que tener nosotros frente al predominio del mal, al predominio del pecado, al predominio de la muerte, aunque sabemos que el triunfo final es del Señor y de su iglesia. Pero nuestra actitud entonces frente a este mal que avanza es tomar nuestro lugar como iglesia digamos, cumpliendo varias funciones, llevando a cabo varias acciones. Radmacher, Allen y House, que han escrito también un comentario bíblico de la editorial Nelson, que es muy bueno, dicen y hacen mención a la suma total del poder moral que reside en la iglesia, mediante la persona del Espíritu Santo, cuyo poder Dios ha usado para reprimir el pecado en el mundo. Entonces, ¿qué nos toca hacer como iglesia? En primer lugar, ser conscientes de que la lucha es espiritual y que tenemos que usar las armas espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este movimiento es un movimiento diabólico, por lo cual tenemos que usar las armas espirituales. La oración, fundamentalmente. Tenemos que incluir dentro de nuestros temas de oración la protección de nuestros niños, la protección de los creyentes, de la iglesia, nuestras escuelas, nuestros países. Tenemos que velar en oración sabiendo que acá hay poderes diabólicos que están operando. Usar las armas espirituales. En segundo lugar, y muy en contacto con esto, tenemos que predicar el Evangelio. Reforzar nuestro compromiso con la predicación del Evangelio. Dice, pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice Pablo, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. En 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Tenemos que tener en claro que el mundo está ciego porque Satanás los ha cegado. Y la única manera que esa venda se caiga de los ojos de las personas cegadas, la única manera es predicando el Evangelio. No es discutiendo o dando buenos argumentos, por más buenos argumentos que demos. No está mal presentar defensa y dar buenos argumentos, pero no pensemos que esto, digamos, va a tener demasiado efecto, porque estas personas enceguecidas están bajo un poder diabólico y la única manera que ese poder remita, que esa venda se caiga, es con el Espíritu Santo obrando. ¿Y cuándo obra el Espíritu Santo en un alma? Cuando predicamos el Evangelio. El Espíritu Santo no obra cuando yo doy extraordinarios argumentos en contra de la ideología de género. El Espíritu Santo obra cuando yo abro la Biblia y predico el Evangelio. El verdadero Evangelio. No un mini mensaje de 3 minutos, un show, una cosa rara de las que se hacen ahora y nadie escucha nada y nadie entiende nada. El verdadero Evangelio con todos los pasos que implica el Evangelio. Hablar del amor de Dios, hablar del pecado, hablar indudablemente de la obra de Cristo en la cruz, hablar de la necesidad del arrepentimiento y de la fe. Es decir, hay que hablar de
toda una serie de cuestiones que hacen al mensaje del Evangelio. Predicar el mensaje del Evangelio no es invitar a la gente, presentar un show y después decir durante 2 minutos y medio, Dios te ama y quiere ser tu amigo. No, eso no es predicar. Está bien, es un buen mensaje, no digo que no, pero no es predicar el Evangelio. Tenemos que tener cuidado de no caer y de no entrar en la variante de gran parte del mundo evangélico que ha dejado de predicar el Evangelio en pos de presentar espectáculos, shows o cosas que no tienen que ver con la predicación verbal del Evangelio tal como la encontramos en la Biblia. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de esto y renovar nuestro compromiso con la predicación del Evangelio tal como aparece en la Biblia. Es la única manera. ¿Por qué? Porque yo puedo ganar una discusión, pero puedo también perder un alma. Dios no me manda a ganar discusiones. Dios me manda a predicar el Evangelio y ganar almas. Entonces, nunca perdamos el eje. Estas reuniones, son más para nosotros, para fortalecer nuestra fe, para identificar los peligros y fortalecer nuestra fe. Pero ante el mundo, nuestro principal deber es predicar el Evangelio. En tercer lugar, último texto que vamos a leer está en Romanos 12. A la iglesia le toca discernir. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos pide que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Así de sencillo. A la iglesia le toca entonces discernir, juzgando con sentido cristiano todas las realidades y todas las situaciones humanas. Las corrientes de pensamiento, las tendencias de la opinión pública, todo tiene que ser llevado ante el tribunal de las Escrituras para ser allí juzgadas. Todo el tiempo estamos recibiendo mensajes. Todo el tiempo, por los medios de comunicación, por las clases en la universidad, por los libros, por el material, por todo el tiempo recibimos mensajes. Tenemos que saber discernir. Pero la única manera de discernir, identificar el error, es conociendo muy bien la Biblia. Por eso que hoy se hace más imprescindible que nunca incorporar pensamientos bíblicos a nuestra mente. Incorporar pensamientos. ¿Para qué? Para poder discernir, desenmascarar y desarticular las mentiras del enemigo. Tenemos que redoblar nuestro esfuerzo en el estudio de la palabra. Entonces, muchos creyentes podemos llegar a ser encandilados con vidrios de colores. Y al no discernir, nos podemos adaptar, como ya ha pasado en gran parte, insisto, del mundo evangélico. Podemos llegarnos a adaptar a los esquemas de pensamiento mundanos. Ustedes saben que muchas de las iglesias llamadas evangélicas, sobre todo las llamadas evangélicas históricas, han adoptado plenamente todas y cada una de las ideologías que hemos estado, de alguna manera, refutando en esta serie de charlas. Los han adoptado, se han conformado al mundo, han tomado la forma del sistema mundo. Miren, la desgracia de esta raza humana sobrevino cuando el hombre no supo discernir una mentira y aceptó esa sugerencia diabólica. Saben, queridos hermanos, hoy Satanás no ha cambiado de estrategia. Por eso se hace más urgente que nunca, reitero, discernir, desenmascarar y desarticular las mentiras del engañador. En cuarto lugar, corresponde a la iglesia hacer el esfuerzo para explicar al mundo que estas cuestiones de las que estamos hablando no son cuestiones religiosas. Eso lo he dicho en la primera de las charlas. Esto no es una cuestión de fe o cuestión de religión. Tenemos que explicar al mundo con valentía que existe una ley natural, un orden natural, una ley natural inmutable, una ley natural que está inscrita por Dios en los corazones de cada ser humano, que está inscrita por Dios en la creación. Y hoy, entonces, es más necesario que nunca valorizar y defender el orden natural. Valorizar y defender el orden natural.
Es cierto que los promotores de la ideología de género pretenden descalificarnos a los cristianos argumentando que el Estado es laico, que ellos no, que las iglesias no tienen por qué interferir en la cuestión política, que las iglesias no tienen que imponernos su religión al resto porque es un Estado laico. Pero saben, hermanos, nosotros no tenemos que caer en esa trampa. Ellos se olvidan pero a sabiendas, no es porque pobrecitos están ingenuamente, se olvidan a sabiendas que los principios no negociables del orden natural no son un asunto religioso. Principios no negociables del orden natural no son un asunto religioso. Y que la ley natural es anterior incluso a cualquier creencia religiosa. Se olvidan que tanto el creyente como el ateo están obligados a respetar la ley natural. Es decir, a no matar, a respetar la naturaleza de la unión entre un hombre y una mujer llamada matrimonio. Todos estos no son valores confesionales, son valores de orden natural. Por eso, como creyentes en Cristo, podemos y además debemos exigirle al Estado, exigirle a la sociedad civil, un orden jurídico que defienda los valores que están radicados en la naturaleza humana, en el orden natural. Y esto no es una cuestión de fe. En quinto lugar, es deber de los cristianos oponerse. Es nuestro deber oponernos. Oponernos a todo aquello que deshonre a Dios. Oponernos a todo aquello que atente contra las leyes de Dios. Esto es así porque la misión de la Iglesia es anunciar del Evangelio, como dijimos, anunciar el Evangelio de Cristo y su gracia, pero también impregnar todo el orden temporal con el espíritu del Evangelio. Es lo que la Escritura llama ser luz y ser sal. Impregnar lo que está a nuestro alrededor de los principios del Evangelio, para evitar justamente la corrupción generalizada. Eso es lo que hace la sal. Si no estamos dispuestos a oponernos, cueste lo que cueste, evitar la corrupción, impregnando todo nuestro entorno de los principios bíblicos, de los principios del Evangelio, la cosa está mal. Vuelvo a citar al doctor César Vidal, que dice: hay muchos cristianos que creen que en lugar de salar, encuentran más cómodo quedarse adentro del salero, tranquilos y cómodos. Pero dice, cuidado con esto, porque la Biblia dice que el que no está, la sal que no sala, dice, será echada y pisoteada. Entonces, recordemos Apocalipsis 21:8, ahí se enumeran toda una serie de pecados. Dice que envían a quienes cometen al lago de fuego y azufre. Bien, es notable que quienes encabezan esta lista son los cobardes. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es tremendo y llamativo? Porque nosotros sabemos que para los creyentes en Cristo no hay condenación, esto no se aplica a nosotros, eso lo sabemos. Pero es bueno prestar atención a este pasaje porque pone en evidencia cuánto Dios repudia la cobardía. Nosotros no vamos a estar en esa lista que se va al infierno, estamos seguros de eso. Pero este pasaje muestra cuánto deplora Dios a este pecado que poco o nada se fustiga desde los púlpitos. Poco o nada, la cobardía. No podemos entonces ser cobardes por no deshonrar a Dios, pero tampoco por nosotros mismos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras escuelas, nuestras naciones. Entonces, tenemos que cumplir esta misión asignada por el Señor de ser sal y luz del mundo. Bien, en último lugar, en sexto lugar, es muy importante saber distinguir entre dos conceptos que en el mundo suelen confundirse. Estoy haciendo referencia a los conceptos de esperanza y de optimismo. Importante esto. La esperanza es la virtud por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, pero ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Esto es esperanza. Ponemos toda nuestra confianza en las promesas del Señor. El triunfo de Cristo es la base segura de nuestra esperanza. Pero por otro lado, la Escritura no nos autoriza a esperar el advenimiento de un mundo mejor.
La Escritura no nos autoriza a ser optimistas. En realidad el optimismo es el equivalente humanista y masónico de la virtud cristiana de la esperanza. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el optimismo pretende que vendrá un mundo mejor por las fuerzas, digamos, naturales y bondadosas del ser humano. Esto la Escritura no nos autoriza digamos, a tener afirmaciones como esta. Si bien, entonces, no estamos autorizados a ser optimistas, entonces diríamos, ¿para qué luchar entonces? Vuelve a formularse esta pregunta. Bien, hermanos, Dios no nos pide humanas victorias. La primera charla que di sobre ideología de género hace mucho tiempo fue en la iglesia allí en Munro, en la calle Rubén Darío, a instancias de Eduardo Cartea, que fue casi un pionero en este tema, de pedirme que prepare y exponga este tema de la ideología de género. Cuando terminé la charla se me acercó un joven, era el tiempo donde se estaba debatiendo en su furor, en su máximo furor, el tema del aborto, y se acercó un joven y dijo, yo pensaba que no teníamos que hacer nada como iglesia, no teníamos que manifestarnos, no teníamos que levantar un dedo sobre este tema, pero cuando el aborto se detuvo en el Senado, que no se aprobó, entonces me di cuenta que sí, que vale la pena que la iglesia tome cartas en el asunto y que ocupe su lugar de oponerse. Esta es una manera común de pensar, pero errónea. Yo le explicaba al joven que en realidad, aunque el aborto se hubiera aprobado y no hubiera sido detenido en el Senado, igual valía la pena oponerse, porque Dios no nos pide obtener una victoria, eso es lo de menos. Dios nos pide que luchemos. Dios nos pide combatir por la fe. Dios nos pide oponernos al mal. Dios nos pide frenar la iniquidad. Dios nos pide ser sal y luz. Dice Pablo, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es decir, Dios no nos pide el resultado que obtengamos. Igual que vamos a hacer, igual se va a aprobar sí o sí, estas cosas siguen firmes, se van a aprobar. Ese no es el pensamiento de Dios. No importan los resultados, no importa si se aprueba o no, no importa si la ideología de género nos termina invadiendo y no importa. Dios nos pide la actitud de combatir por la fe y de mantenernos firmes en la fe. Para el apóstol Pablo, la verdad bien merecía la lucha, bien merecía el sufrimiento y bien merecía la persecución. Termino, hermanos, diciendo que para cumplir fielmente estos deberes, discernir, defender el orden natural, oponernos al mal y al error, sostenernos en la esperanza, aunque no podamos ser optimistas, es imprescindible no dejarse vencer por el miedo. La palabra de Dios nos da confianza y nos ayuda a sobreponernos al temor. Desde la angustia invoqué a Dios, a Jehová, dice el Salmo 118, y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La Escritura dice que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Aunque hoy veamos que ese mundo está totalmente entenebrecido, y más cuando se ha quitado la iglesia del medio, imagínense ustedes. Pero no podemos dejarnos vencer por el miedo, o por el pesimismo, en este caso. Y termino contándoles una anécdota. Se dice que en cierto lugar, en cierta costa, de no me acuerdo dónde, era muy común las tempestades, ¿no es cierto? Y cuando los barcos zozobraban contra las tremendas rocas que había en la costa, los habitantes de los pueblos vecinos, en lugar de socorrer a los náufragos, usurpaban todo lo que había en los barcos, se robaban todo y asesinaban a los sobrevivientes si es que quedaba alguno. Bien, resulta que en una oportunidad sucedió efectivamente eso. Naufragó el barco y un náufrago logró encontrar una roca en la cual pudo mantenerse firme
hasta que finalmente fue rescatado, no por los malvados de allí sino por las autoridades costeras. Y dice que esto es una anécdota que aparentemente aconteció en el siglo XVIII, y dice que le dijeron a este náufrago, una vez que lo rescataron, cómo habrá temblado usted en ese momento, en todo ese tiempo que estuvo ahí adherido a esa roca. Y dice que el náufrago le respondió: yo no paré de temblar, pero la roca no tembló nunca. Esto para nosotros es una preciosa enseñanza, porque esa roca en la que estamos nosotros aferrados no temblará jamás. Y esa roca es Cristo. Y ante esta situación de verdadero caos de la que estamos siendo testigos, la única que nos queda es aferrarnos al Señor Jesucristo, a su palabra, y mantenernos fiel en el lugar en el que Él quiere que cada uno de nosotros estemos para presentar batalla. Muchas gracias, queridos hermanos. Aquí termina mi exposición.